Vivir para ti, oh Señor, es, Padre Celestial, lo que deseamos todos los días. Y Padre mío, entendemos que, oh Señor, tú nos llamas a ser santos porque tú eres santo, Señor. Y por ello es que este día, oh Padre Santo, nosotros, tus hijos, venimos, Padre mío, a ti, oh Señor, buscándote a ti, oh Padre Celestial, para que nos cambies, para que nos moldees, para que nos transformes. Para que nos hagas, oh Padre Celestial, cada día más a la imagen y semejanza de tu glorioso y maravilloso Hijo Cristo Jesús. Por ello, oh Padre Santo, este día te decimos que tú eres santo, santo, santo. Y oh Padre mío, ante la santidad y la majestad divina este día, oh Señor, nos postramos y nos ponemos, Padre mío, para que tú, oh mi Dios, nos enseñes, nos muestres en tu palabra, oh Padre Celestial, cómo hacer lo que te agrada, lo que es de tu voluntad, mi Dios. Gracias, Padre. Ahora, Señor, en tu palabra, háblanos, Señor. Prepara nuestros corazones. Quita, oh Padre Celestial, toda distracción, todo pensamiento, Señor. Remueve toda treta, maquinación del diablo, destrúyela, Señor, y no permitas que prospere en este lugar. Oh Señor, que nada ni nadie nos robe el gozo de escuchar tu voz, escuchar tu palabra y, oh mi Dios, crecer en sabiduría y entendimiento de quién tú eres, Padre. Y, oh Señor, glorifícate en este lugar y sana al enfermo, levanta al oprimido, Señor, y da, oh Padre Celestial, a aquel que necesita, oh mi Dios, la vida eterna, la salvación a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre, te amamos y bendecimos este día y todos decimos amén, amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Bueno, el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a Marcos capítulo 5. Este día vamos a estudiar de los versículos 21 al versículo 43. Marcos capítulo 5 de los versículos 21 al versículo 43. Es donde vamos a estudiar el día de hoy. El tema, hermanos, es la esperanza ante la enfermedad y la muerte. La esperanza ante la enfermedad y la muerte es el tema de hoy. Muchos de nosotros incluso hemos pensado y sentido lo que dice el viejo refrán, ¿no? El césped siempre es más verde al otro lado del cerco. O sea, ese es un viejo refrán que muchas veces creemos nosotros que el césped es más verde al otro lado del cerco. Ahora, estoy seguro de que de vez en cuando todos nos hemos sentido así. Miramos a nuestro alrededor y quizás encendemos la televisión y caminamos por una tienda y vemos las revistas y pensamos en las celebridades ricas y decimos, me pregunto cómo será la vida de ellos. Me pregunto cómo será la vida de ellos. Conduces por la calle y ves personas prosperando, casas más grandes, autos más nuevos o cualquier otra cosa, y en el trabajo ves que a tus compañeros de trabajo los están ascendiendo de posición y te preguntas, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué solamente ellos? ¿Por qué yo no puedo tener un carro más grande? ¿Por qué no puedo tener una casa mejor? ¿Por qué no me pueden ascender a mí de posición en mi trabajo? Y te preguntas, ¿por qué yo no? La verdad es que no importa quién seas, hombre o mujer, joven o anciano, no importa cuánto dinero ganes o dejes de ganar, todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones difíciles. Cada uno de nosotros podríamos recorrer este salón, o sea, aquí este santuario, y estoy seguro que cada uno de nosotros podría mencionar inmediatamente algunas de las cosas con las que estamos luchando todos los días. Y esas luchas son diferentes porque todos somos diferentes. Quizás algunos
estén luchando con problemas físicos, enfermedades que han tenido durante muchos años y por las cuales los médicos no tienen solución. Tal vez otros enfrentan problemas financieros, están al cuello de deudas y eso es una realidad, ¿entiendes? Esa es una realidad. Ahora, ¿qué dicen las estadísticas? Las estadísticas dicen que la familia estadounidense promedio tiene entre 5 y 6 mil dólares de deuda solamente en una tarjeta de crédito. Y la mayoría de ellos, o la mayoría de los estadounidenses, cargan en sus carteras un mínimo de 3 tarjetas. Si tienes un averaje de 5 mil dólares en cada tarjeta, quiere decir que cargas contigo o llevas contigo una deuda de aproximadamente 15 mil dólares, la cual tienes que estar enviando un pago mensual. Y muchas veces es tanta la carga que no puedes más. Ahora, ¿qué hay de los problemas sociales? Problemas entre familiares, entre hermanos, personas que no hablan con sus padres, conflictos con los vecinos, y la lista sigue y sigue, y de las dificultades sociales que continuamente o todos los días enfrentamos. Todos los días. Y luego están los problemas espirituales. Aquellas cosas con las que luchamos en nuestra vida espiritual. Pecados que continuamente nos arrastran lejos de la voluntad de Dios. Pensamientos e ideas que no se alinean con la voluntad de Dios. Menciono todo esto para decir que todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Aunque a veces vemos ciertas personas y parecen tener una vida perfecta. La verdad es que no sabemos lo que sucede detrás de las puertas cerradas de sus hogares. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene sus propias luchas. Cada uno de nosotros diariamente, continuamente, estamos luchando con algo en la vida. Pero yo no lo sé. Como tú no sabes las cosas con las que yo lucho. Como tú no sabes las cosas con las que tu vecino está lidiando. Como tú no sabes los problemas que tus padres tienen, ni tú no sabes los problemas que tus hijos están viviendo. O sea, ninguno de nosotros conoce a fondo lo que está pasando. Simplemente les miramos que manejan un carro del año, les miramos que tienen una casa grande, hermosa, con alberca. Les miramos que viven en un buen barrio y decimos, wow, qué bien les ha ido en la vida. Pero en sí, no sabemos lo que ellos están viviendo. Ahora bien, cualquiera que sean tus problemas, cualquiera que sean tus problemas, si has estado luchando con ellos durante años, si has estado luchando con ellos durante un día, durante un mes, cualquiera que sea el problema, cada uno de nosotros, de una forma u otra, ha levantado los ojos al cielo y ha pedido a Dios un milagro. Y le ha dicho al Señor, Señor, sácame del atolladero en el cual me he metido. Señor, sácame del hoyo en el cual no puedo salir, Señor. Oh Padre mío, quita de mi mente la idea de yo subir de posiciones en mi trabajo. Y ayúdame a conformarme donde tú me tienes el día de hoy. Y sé que mientras digo esto, estás pensando precisamente en esa situación que existe en tu propia vida. Lo maravilloso que encontramos en las Escrituras es que servimos a un Dios que hace ¿qué? Hace
milagros. A un Dios que hace milagros. ¿O acaso no es así? Un Dios que tiene todo poder, un Dios que puede hacer cualquier cosa. A través de los primeros 4 capítulos de Marcos, hemos aprendido a ver al Hijo de Dios, a Jesús, hacer lo imposible. Le hemos mirado enseñar como nadie había enseñado antes. Le hemos visto sanar enfermedades que eran imposibles de sanar. Le hemos mirado liberar endemoniados y echar fuera espíritus inmundos. Y ha hecho milagro tras milagro. Y el Señor se ha glorificado en el proceso. Y a medida que vamos leyendo y aprendiendo, estamos viendo que todas esas personas que tuvieron un encuentro con Jesús, eran personas comunes y corrientes como lo somos nosotros. No eran nada especial ni eran diferentes a lo que somos nosotros. Ellos también tenían sus problemas. Ellos también miraban el césped de al lado y decían que era más verde. ¿Por qué? Porque decían, oh, mira, al vecino le va bien y a mí no. Yo estoy pasándola muy mal. Y ellos también tenían las mismas confrontaciones que todos nosotros tenemos. Por ello, esta tarde en nuestro texto leeremos acerca de 2 personas. Y me encanta la forma que Marcos escribió este relato. ¿Sabes por qué? Porque algunos llaman este pasaje un sermón sándwich. Un sermón sándwich. ¿Por qué? Porque miramos 2 milagros en una enseñanza. 2 milagros en una enseñanza. Y lo asombroso de todo es, hermanos, ver cómo Jesús maneja la situación. Ver cómo Jesús se glorifica en el proceso. Y es ahí donde tú y yo vamos a aprender el día de hoy. Aprender en su palabra, aprender en las sagradas escrituras. A mirar al Hijo de Dios, no desesperarse. A mirar al Hijo de Dios, tomarse el tiempo para glorificar a su Padre que está en los cielos. Y en el proceso dejar a nosotros, la iglesia, una gran lección. Una lección de fe. Una lección de esperanza. Una lección de que cuando las cosas, hermanos, se ponen difíciles, a quien nosotros tenemos que acudir es a Él, es a Dios, es a Jesús. Porque en Él está la esperanza. Lo que nos lleva al primer punto de este estudio. El primer punto de este estudio es la fe que nace de la esperanza. La fe que nace de la esperanza. Y lo vamos a mirar de los versículos 21 al 29. En el versículo 21 al 23, la escritura dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y vivirá. Lo primero que miramos acá es la forma en la desesperación de ¿quién? En la desesperación de Jairo. En la desesperación de Jairo. Jesús sabía perfectamente la necesidad de la hija de Jairo. Ahora recuerda, en los versículos anteriores, Jesús había navegado ¿a dónde? Había navegado a la ciudad de Gadara o al municipio de Gadara. En Gadara tuvo un encuentro con un gadareno. Y en el
el gadareno era un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Y cuando Jesús le pregunta a él que cuál era su nombre, le dijo que se llamaba Legión. ¿Por qué? Porque eran muchos los espíritus que estaban dentro de este hombre. Después de que Jesús echó fuera a ese espíritu inmundo de este hombre, entonces el pueblo completo vino a Jesús. Y al mirar lo que Jesús hizo, ellos tuvieron temor de que lo que Jesús hizo o seguiría haciendo en sus ciudades, en el medio de su pueblo, les costaría a ellos una gran fortuna. ¿Por qué? Porque en el primer encuentro que ellos tuvieron con Jesús, perdieron 2,000 cerdos. 2,000 cerdos, 2,000 puercos, cochinos, no sé cómo tú le llames. Marranos, no sé. Perdieron 2,000 de ellos. ¿Por qué? Porque los demonios le pidieron a Jesús que les dejase entrar en los puercos. Y cuando los demonios salieron y entraron en los puercos, nos dice la palabra de Dios que salieron disparados y se tiraron ¿a dónde? Se tiraron al mar, o sea, se ahogaron. Y perdieron 2,000 puercos. Entonces le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos, que se fuera de ahí. Y ahora en el texto en el cual estamos leyendo, podemos ver acá que Jesús regresa. ¿Dónde? Regresa a la ciudad de Capernaum. Regresa a la ciudad de Capernaum. ¿Por qué? Porque ahora él tenía otra misión. Tenía otra misión. Jesús les dice en el capítulo 4, al final del capítulo 4 de Marcos, les dice a ellos, pasemos al otro lado del mar, o sea, del lago. Porque ahí estaba un hombre que necesitaba un encuentro personal con Jesús. Necesitaba ser liberado. ¿De quién? Necesitaba ser liberado de estos espíritus inmundos que estaban en él. Pero ahora que su misión había sido cumplida, ahora regresa nuevamente ¿a dónde? Regresa nuevamente a Capernaum porque ahora tiene otra misión que hacer, que cumplir. Una misión más que cumplir. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, regresa, podemos mirar que la gente, nos dice acá en el texto que estamos leyendo, que la gente se reunió alrededor de él una gran multitud. No estamos hablando de 5 o 6, 7 o 8 o 10 personas. Estamos hablando de cientos, quizá miles de personas que se reunieron alrededor de ¿quién? Alrededor de Jesús. Se reunieron alrededor de él. Estaban a la orilla del mar esperando lo que llegase a ese lugar. Muchos de ellos habían venido a ver a Jesús porque habían escuchado de que Jesús hacía milagros, hacía maravillas y prodigios. Muchos de ellos estaban enfermos y habían escuchado que Jesús ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Muchos de ellos solamente vinieron para mirar algo espectacular. O sea, a cierto punto un show, ¿no? Pero cada uno de ellos venía con un motivo diferente en sus corazones. Ahora entiende algo. Y aquí en este pasaje encontramos un contraste impresionante. Porque si te das cuenta, cuando Jesús llegó a la ciudad de Gadara, el único que lo estaba esperando a él era ¿quién? El gadareno endemoniado. Pero ahora que regresa a Capernaum, lo está esperando ¿qué? Una gran multitud. Pero quiero que notes el carácter de Jesús. Quiero que notes la manera en la cual él maneja el asunto. ¿Por qué? Porque el corazón de Jesús es el mismo para uno como para miles. Él no cambia. Su amor es el mismo para todos. No importa la multitud, no importa si es solamente una sola persona. Y yo estoy convencido de que si Jesús
hubiese tenido que morir en la cruz del Calvario por una sola persona, lo hubiese hecho. Hubiese venido desde el cielo a la tierra, hubiese tomado forma de hombre y como hombre hubiese muerto, aunque hubiese sido por una sola persona. ¿Sabes por qué? Porque su amor es un amor incondicional. Es un amor que no está ligado o no está apegado a ciertos intereses, como lo es el amor del hombre. El amor del hombre, hermano, viene con intereses. Me amas y haces esto por mí, te amo de regreso y hago esto por ti. Pero si no haces eso por mí, entonces ya no te quiero. Ahora me caes mal. Oh, no, pero porque no lo hiciste, ahora yo tampoco hago aquello por ti. O sea, estamos ligados a condiciones. Y ponemos condiciones para que nos amen las personas. Y sin embargo, Jesús, hermanos, no es, ni fue, ni será jamás así. Por ello, podemos ver acá que cuando Jesús llegó a la orilla, Él no se conmovió por el hecho de que había una gran multitud esperándole a Él. Él simple y sencillamente se bajó de la barca y como podemos ver en el texto que estamos leyendo, nos dice que Él estaba con sus ojos puestos en la necesidad de ¿quiénes? En la necesidad de aquellos que necesitaban a Jesús. Y nos dice la Escritura que vino uno corriendo ¿a dónde? Vino a uno corriendo a donde estaba Jesús. ¿Y quién era? Era el principal de la sinagoga. Y su nombre era Jairo. Y después de que miró a Jesús, nos dice la Escritura que se postró a los pies de Jesús. Se postró a los pies de Jesús. Y postrándose a los pies de Jesús, nos dice la palabra que le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, dice. ¿Para qué? Para que sea salva y después ella viva. Después viva. Hasta ese punto Jesús tenía ministrando un lapso de 1 año y medio. 1 año y medio. Ahora escucha bien lo que te voy a decir y es muy importante. Sin duda, Jairo ya había tenido un encuentro con Jesús. ¿Entiende? Jairo ya había tenido un encuentro con Jesús. La palabra de Dios nos dice que él era ¿quién? ¿El principal de qué? De la sinagoga. Jairo era el principal de la sinagoga. O sea, en la sinagoga nadie se paraba a enseñar o a leer ningún texto de la palabra de Dios, al menos que el principal de la sinagoga autorizase que aquella persona se levantase y leyese. ¿A dónde? Leyese a los congregantes la porción de la Escritura. Todo tenía que ser aprobado ¿por quién? Tenía que ser aprobado por el principal de la sinagoga. Y como puedes ver acá en esta porción de la Escritura, Jairo vino a Jesús. Vino a Jesús. Pero ya él había visto a Jesús, ¿qué? Había visto a Jesús hacer milagros. Había visto a Jesús restaurarle la mano seca al hombre que estaba en la sinagoga. Simple y sencillamente se había a él ya glorificado. Ahora entiende algo que es muy importante. Jairo quizá fue un poco, digámoslo de esta manera, incrédulo. No solamente incrédulo, pero tenía sus dudas. Y él no solamente tenía sus dudas, sino que también tenía que proteger su reputación. Tenía que proteger su reputación. Porque al momento que Jairo se asociase o el momento que validase el ministerio de Jesús públicamente delante de los que estaban ahí, él se hubiese echado como enemigos a los fariseos. Se hubiese echado como enemigo a los fariseos. Mira lo que nos dice Juan capítulo 7, versículo 48.
Nos dice Juan 7:48 hablando acerca de Jesús, y los fariseos hablando acá. Dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Se date cuenta, Jairo tenía a su cargo la sinagoga, era parte de la élite de los fariseos, era parte de la élite de los religiosos, era parte de la élite de los que guardaban el bienestar espiritual de la nación. Ese era su trabajo. No simplemente era un principal, sino era un hombre respetado y era un hombre de influencia. Sin embargo, su posición, prestigio y recursos no podían salvar a su hija. ¿Te das cuenta? Entonces quiere decir que acá, en esta porción de la Escritura, él no le importó su prestigio, no le importó su posición, no le importó lo que los fariseos dijesen con tal de buscar a Jesús para que sanase a su hija. Para que sanase a su hija. Ahora entiende, y es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando llega Jairo ante Jesús y se postra ante sus pies, Jairo públicamente ahora está reconociendo que Jesús, el Hijo de Dios, tiene potestad y autoridad sobre las enfermedades. Y ahora él se está humillando delante de Jesús y le está diciendo, Señor, yo ahora en estos momentos te reconozco como maestro, te reconozco como uno que puede hacer un milagro. Y por ello vengo a ti. Salmo 46:1 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. La desesperación de un padre por su hija lo llevó ¿a dónde? Lo llevó a los pies de Jesús. Lo llevó a los pies de Jesús. Y muchas veces Dios permite circunstancias, hermanos, en nuestras vidas para llevarnos, acercarnos ¿a dónde? Para llevarnos, acercarnos a Jesús. Y ahí es donde entra la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí las cosas no me salen como me deberían de salir? ¿Por qué, Señor, mira a mi vecino o a mi hermano, no sé, todas las cosas le salen bien y a mí no me sale nada bien? ¿Por qué, Señor? Pero tienes que entender el hecho de que Dios en su infinita misericordia está trabajando en tu vida, está trabajando en tu fe, está trabajando en tu persona con el fin de acercarte a Él. Acercarte a Él, a confiar en Él, a postrarte a sus pies de Él y que le reconozcas como lo que Él es, Señor de tu vida. Que Él es el único que tiene la solución, ¿entiende? El único que tiene la solución para los problemas, dificultades que estés viviendo y estés pasando. Es Dios. Y solamente Dios. Hermanos, las crisis tienen la capacidad de llevarnos al lugar correcto. O sea, llevarnos ¿a dónde? Llevarnos a los pies de Jesús. Por ello, en el versículo 25 y 26, encontramos, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice la Escritura, ¿le iba qué? Le iba peor. O sea, aquí encontramos otra historia. Encontramos otro ejemplo. Encontramos otra necesidad. Aquí encontramos, hermanos, a una mujer que había sufrido de flujo de sangre durante ¿cuántos años nos dice la Escritura? 12 años. 12 años. La condición de esta mujer, hermanos, era desesperante.
Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles a ellos. ¿A quiénes? A los médicos. Pero nunca mejoró. Al contrario, nos dice la Escritura que empeoró. Cada día se ponía peor. Ahora bien, es interesante. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 8, versículo 43 nos dice que la enfermedad de esta mujer era una enfermedad que no tenía cura. No tenía cura. ¿Por qué sabemos esto? Porque Lucas era médico, ¿te das cuenta? Y cuando Lucas como médico diagnostica el problema o la condición de esta mujer y entendió que después de que ella gastó toda su fortuna, todo lo que ella tenía, yendo de médico en médico, buscando solución para su enfermedad, entendió que la enfermedad de esta mujer era una enfermedad terminal. No había cura para ella. No había cura para ella. Y este problema o la situación en la cual estaba esta mujer, hermanos, era desesperante. Porque no solamente estaba enferma, sino que estaba indefensa. Estaba abatida, estaba avergonzada, estaba alejada de la sociedad. No podía estar en el pueblo, no podía estar con su gente, no podía estar con su familia. Porque su condición, de acuerdo a la ley, la categorizaba a ella como una mujer impura, como una mujer que no podía estar con sus familiares. Ahora observa el contraste. Y es importante mirar el contraste. ¿Por qué? Porque esta mujer, de una condición, digamos, pobre, de una condición en la cual estaba aislada de la sociedad, estaba aislada de su familia, no podía tener relaciones con ninguno de sus familiares y estaba fuera de todo. Pero encontramos a Jairo, Jairo era un hombre rico, era un hombre respetado, era un hombre honrado, era un hombre influyente. Él era bienvenido en la sinagoga, ella era excluida de la congregación, él era respetado, ella era pobre y avergonzada y rechazada. Y Jairo había tenido 12 años de alegría con su hija y la mujer había tenido 12 años de agonía con su enfermedad. Pero los dos llegaron al mismo camino, ¿te das cuenta? Los dos llegaron al mismo camino, llegaron al mismo punto. Al mismo punto. Llegaron a la conclusión de que ambos, aunque Jairo era un hombre rico y respetado, aunque esta mujer era una mujer pobre y que estaba viviendo en una situación, digamos, vergonzosa y era rechazada, podemos ver que ambos llegaron al punto de que ambos necesitaban, ¿quién? Necesitaban tener un encuentro con Jesús. Tener un encuentro con Jesús. Ahora, escucha la condición de esta mujer. Y quiero mostrártelo de una forma bíblica para que lo entiendas mejor. En el libro de Levítico, capítulo 15, de los versículos 25 al 27, nos dice lo siguiente. Dice, y la mujer, dice, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, escucha, ¿será qué? Será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiese todo el tiempo de su flujo, lo será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas, ¿será qué? Será inmundo. Y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Ahora, esta es la palabra de Dios. Esta es
lo que la Escritura dice y dictaba acerca de una mujer con flujo de sangre. Lo que quiere decir que esta mujer no podía tocar a nadie, no podía tocar nada, no podía relacionarse con ninguna persona, porque el momento que lo hiciese automáticamente contaminaba a las demás personas. Y tenía que vivir aislada. Tenía que vivir fuera de la comunidad, tenía que vivir fuera o alejada del pueblo. Hermanos, esto es increíble. ¿Por qué? Porque imagínate vivir 12 años en esta condición. Vivir 12 años fuera de tu ambiente, de tu familia. No poder ir a la iglesia, digámoslo así. No poder ir a una fiesta familiar. No poder saludar a tus hermanos, a tus hermanas. No poder saludar a tu padre, a tu madre. No poder hacer nada. Porque el momento que tocases a alguien o tocases algo, automáticamente, ceremonialmente, todo aquello que tocases estaba o quedaba impuro. Quedaba impuro. Ahora, entiende esto porque es muy importante. Es muy importante. Muchas veces Dios permite que lleguemos al final de nuestros recursos para que recurramos a Él. Tanto Jairo como la mujer, sin importar su condición social o económica, tenían una necesidad que solo Jesús podía sanar. Solo Jesús podía sanar. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9 nos dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. De tan gran muerte. Fíjate lo que dice el versículo 27 y 28. Dice, y cuando yo, ¿quién? Jesús. Cuando la mujer oyó hablar que Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando esta mujer escuchó que Jesús venía, inmediatamente dijo, yo tengo que acercarme a Jesús. Tengo que, aunque tan siquiera toque el borde de su manto, yo sé que el momento que toque el borde de su manto, automáticamente yo voy a quedar sana. Voy a sanar. Ahora, hermano, entiende algo, y es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos habla de una fe genuina. Nos habla de una fe genuina. Una fe la cual solamente Dios puede ver y la cual solamente Dios puede conocer en cada uno de nosotros. Si nuestra fe es genuina, si nuestra fe es superficial, si nuestra fe es hipócrita, digámoslo de esa manera. Solamente Dios puede conocer eso a fondo en nosotros. Ahora, es importante entender eso, porque, hermanos, por el hecho de que cuando Jesús, el Hijo de Dios, cuando Él nos mira a nosotros, nos observa a nosotros, Él conoce perfectamente quién tú eres. Él conoce perfectamente quién soy yo. Él sabe perfectamente cuáles son los motivos o las cosas que pensamos o deseamos.
Y cuando tú y yo actuamos de una forma genuina y verdadera, las cosas que Dios hace y los milagros que Dios realiza en nuestra vida o en la vida de los demás es basado en relación a nuestra fe y el amor de nuestro Dios hacia nosotros, sus hijos. Por ello, estos versículos me ministran mucho. ¿Por qué? Porque nos dice claramente que cuando ella oyó hablar de Jesús, ella sintió esperanza. Dijo, es Jesús. Dice, si Jesús puede sanar, Jesús me puede sanar. Jesús me puede sanar. Y por ello es que no le importó a ella moverse entre la multitud, sabiendo su condición física y entendiendo que cada persona que ella tocase, automáticamente esas personas iban a quedar ceremonialmente impuras. Pero ella dijo, ¿sabes qué? Voy a tomar un paso de fe. Voy a ir a donde está Jesús. Voy a ir a donde está Jesús. Muchas veces los obstáculos, hermanos, nos roban la bendición. Cuando yo al final del servicio les digo a ustedes, pasen al frente para que los hermanos oren por ustedes. Muchas veces el hecho de que si yo paso al frente van a saber que tengo un problema, nos mantiene en la silla. Y no pasamos al frente para que oren por nosotros, porque no quiero que las personas después me pregunten a mí, o las personas con las que van a estar orando por mí se enteren de la condición o la situación que estoy viviendo. Y nosotros mismos nos robamos de la bendición. ¿Te das cuenta? Y esta mujer nos dice la escritura que se fue, tocó a Jesús y dice que el momento que tocó el manto del Señor fue sana. Fue sana. Dice que ella sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. El momento que tocó a Jesús. Ahora entiende algo que es muy importante, lo que nos lleva al siguiente versículo. En el siguiente punto que vamos a tocar este día es cómo fortalecer nuestra fe cuando parece que todo está perdido. El siguiente punto que vamos a tocar es cómo fortalecer nuestra fe cuando parece que todo está perdido. En el versículo 30 encontramos algo espectacular. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a probar la fe de esta mujer. Dice en el versículo 30, del versículo 30 al 34, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Queda sana de tu azote. La mujer, cuando tocó a Jesús, sintió que virtud salió del Señor, y la virtud que salió del Señor pasó por su cuerpo, sanó su cuerpo, y ella automáticamente sintió alivio de aquello que estaba padeciendo. Y dijo, wow, qué maravilloso, qué glorioso. Porque el simple hecho de tocar el manto del Señor me otorgó a mí la sanidad. Pero la prueba, hermanos, viene ahora. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entendió, cuando Jesús sintió lo que de él había salido, el poder que de él había salido, él sabía perfectamente lo que estaba pasando. Pero él fácilmente hubiese podido decir,
o nombrar a la mujer y llamar a la mujer que viniese. ¿Que viniese a dónde? Que viniese a él. Que se postrase delante de él. Pero entiende acá lo que Jesús está haciendo. Y es muy importante por el hecho de que tú y yo tenemos que entenderlo también de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando esta mujer recibió la bendición de la sanidad y Jesús le llama a ella ahora, dice, ¿quién fue? Entonces está viendo alrededor a ver quién de los que habían recibido la bendición o habían recibido la sanidad se levantaba y venía al frente. Venía al frente. Ahora date cuenta de algo aquí que es sumamente espectacular. Los discípulos automáticamente brincan a la ecuación. Le dicen a Jesús esas palabras: Señor, ¿cómo tú dices quién me tocó? Mira la multitud de gente que viene a nuestro alrededor. Mira cómo te empujan para allá, te empujan para acá, te empujan para el frente, te empujan para atrás, todo. O sea, ¿cómo tú dices quién me tocó? O sea, ellos no entendían. Ellos no entendían que el hecho de que Jesús está llamando a esta mujer, el hecho de que Jesús está preguntando quién fue el que me tocó, Jesús está haciendo esta pregunta con el fin y el propósito de ¿qué? De traer a esta persona al frente, para que esta persona dé testimonio de la gloria y el poder de Dios a través de Jesús, a través de su Hijo. ¿Te das cuenta? Pero aquí está lo interesante y aquí está lo importante. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, eran muchos los que tocaron a Jesús ese día. Eran muchos los que rozaron con Jesús en esa ocasión. Pero ninguno de ellos, ¿se entiende? Ninguno de ellos recibió sanidad, sino solamente aquella mujer que estrechó su mano, extendió su mano y tocó el manto del Señor. Fue la única que recibió sanidad. Fue la única que recibió sanidad. Cuando en el versículo 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús está ahí observando con el fin y el propósito de ver quiénes de los que estaban ahí en ese lugar habían sido bendecidos. Pero en el versículo 33 es donde está lo importante. Porque en el versículo 33 dice, entonces la mujer temiendo y temblando. Es muy importante si puedes subrayar esas palabras, temiendo y temblando. ¿Por qué? Porque te lo voy a explicar ahora en un momento. Temiendo y temblando, dice, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. O sea, cuando la mujer es confrontada por el Señor, ella ahora tiene que presentarse, o sea, tiene que decir a Jesús, Señor, yo fui la que tocó tu manto. Yo fui la que recibió sanidad en el cuerpo. Yo fui la que por 12 años he estado sufriendo con flujo de sangre. Señor, yo fui la que tocó tu manto. Ahora, el momento que ella se paró para decir que fue ella, en ese instante, después de confesar su condición física, se estaba exponiendo a que todos aquellos, los que estaban presentes, que conocían la ley de Moisés, lo que se decía acerca de las personas que tenían flujo de sangre y la relación que ellos, el hecho de que ellos al tocar a otra persona los hacían impuros. O sea, en ese momento ella se estaba exponiendo a que el pueblo la expulsara y la apedreara en ese lugar.
Por ello nos dice la Escritura que ella, ¿temiendo a qué? Temiendo a la reacción del pueblo, a la reacción de aquellos que estaban alrededor de Jesús, temiendo incluso a lo que Jesús iba a decir, temiendo y temblando, dice, y sabiendo lo que había recibido, dijo: Señor, yo sé que violé la ley de Moisés. Yo sé que lo que yo hice no es conforme a las Escrituras, pero yo tenía una necesidad y el único que me la podía sanar o dar eras tú, Señor. Y por ello es que hice lo que hice. Le contó, dice la Escritura, toda la verdad. Señor, he estado padeciendo con esa enfermedad por un lapso de 12 años. No solamente he estado padeciendo, sino que he gastado toda mi fortuna en los diferentes médicos. Ninguno de ellos me ha podido sanar. E incluso, dice, mi condición empeora cada día más. Pero el momento que toqué tu cuerpo, que toqué tu manto, mi cuerpo quedó sano completamente. Quedó sano completamente. Hermanos, esto para mí me habla acerca de que esta mujer se armó de valor. Se armó de valor. Ella dijo: ¿sabes qué, Señor? Lo que yo he recibido lo he estado esperando por 12 años. Y si ahora me va a costar la vida, no importa. No importa. ¿Por qué? Porque yo voy a ¿qué? Yo voy a confesar la verdad. Yo voy a dar testimonio del milagro que has hecho en mi vida. Y ahí es donde Jesús termina en el versículo 34 y le dice a ella, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Dice ahora: ve en paz. Ve en paz. Y queda sana, dice, queda sana de tu azote. ¿Tú sabías que esta es la única porción en las Escrituras donde Jesús llama a una mujer hija? La única porción en las Escrituras donde Jesús se refiere ¿a quién? Se refiere a una persona que sanó como hija. Es la única porción en las Escrituras donde Jesús toma su rol como lo que Él es, Dios. ¿Te das cuenta? Dios, que tiene poder absoluto sobre toda enfermedad, tiene poder absoluto sobre todas las cosas. Y aquí le dice a ella: tu fe, tu fe te ha hecho salva. Y le dice a ella ahora: ve en paz, ve en paz. Ahora ella no solamente va sana, sino que ahora lleva en su corazón la bendición de Dios, la bendición de Jesús y la seguridad de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 1, versículo 12, ¿qué nos dice? Que a los que le recibieron les dio potestad de ser ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando el Señor nos dice eso a nosotros, tenemos la bendición y la seguridad, iglesia, ¿de qué? De que nosotros ahora, por el hecho de creer en el Hijo de Dios, de creer en que Él es el único que puede hacer un milagro, automáticamente Dios nos considera hijos de Dios. Por ello Jesús le dice a ella: hija, ve en paz y sé sana de tu azote. Sé sana de tu azote. Romanos 5:1, ¿qué nos dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, hermanos, por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es, hermanos, una bendición gloriosa y maravillosa. En el versículo 35, ¿qué nos dice la Escritura?
versículo 35 y 36. Dice en el versículo 35, mientras él aún hablaba, dice, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ahora quiero hacer énfasis en algo aquí que es de suma importancia. Ahora entiende que mientras Jesús está hablando con esta mujer, Jairo está detrás de él diciendo en su mente, Señor, Señor, vamos a mi casa, que mi hija se está muriendo. Yo sé que es glorioso lo que hiciste en esta mujer, es maravilloso el milagro que has realizado en ella, pero Señor, mi hija se está muriendo. Ahora entiende que cuando le dan la noticia a él, pregúntate cómo se tiene que haber sentido. Dice, mientras él aún hablaba, ¿quién? Jesús. ¿Hablaba con quién? Hablaba con la mujer. Hablaba con la mujer. Dice, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Me imagino que la vida se le fue del cuerpo a Jairo. Pero las palabras de Jesús en el versículo 36 le dicen a él le dice Jesús esto. Pero Jesús dice, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, escucha, le dice, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque este hombre está en agonía en estos momentos. La noticia de que su hija ha muerto lo tiene a él en una condición muy, muy triste. Pero cuando Jesús escucha la noticia, Jesús le mira a los ojos y le dice, Jairo, no tengas temor, no tengas miedo, no tengas temor. Solamente cree. De la misma manera que miraste a esta mujer, creer que cuando tocas mi manto iba a ser sana. Ahora yo te pido a ti, Jairo, que creas de la misma manera. Quiero que ejercites la misma fe. La misma fe. Es lo que quiero que hagas, Jairo. Y ahora veamos lo que nos dice en el en el punto 3 para llegar al final de este estudio. El punto 3 nos dice que la fe que es probada. Fíjate lo que nos dice el versículo 37. En el versículo 37, leímos el 36 ya, ¿verdad? En el versículo 37 nos dice, no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban, lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Escucha bien estas palabras y son muy importantes. Las palabras de Jesús en el versículo 36 fueron las siguientes. Le dijo, no temas. Le dijo, cree solamente. Cree que no ha muerto. Cree que yo le puedo regresar la vida. Quiero que ejercites tu fe. Quiero que ejercites tu fe. Ahora lo importante, lo interesante del tema es lo siguiente. Cuando Jesús llega a la casa del principal
de la sinagoga, o sea, la casa de Jairo, cuando llega ahí encuentra a todos ellos llorando por la muerte de la niña. Y ahora no solamente habían familiares, sino también habían personas especializadas en lamento, que comúnmente se congregaban o se contrataban para estas ocasiones. Pero cuando Jesús mira la situación, entrando y mirando aquello, ¿qué es lo que les dice a ellos? No lloréis, no lloréis. ¿Por qué les dice a ellos, no lloréis? Dice, porque la niña no está muerta, sino duerme. Sino duerme. Ahora, cuando una persona está durmiendo, esa persona que está durmiendo está ¿qué? Está respirando, ¿no es verdad? Y cuando la persona está respirando, tú puedes sentir el respiro en sus labios. Pero esta niña no sentían o no había respiro en sus labios. Lo que quiere decir, físicamente, humanamente, ¿estaba qué? Estaba muerta. Y porque físicamente y humanamente estaba muerta, entonces todos ellos nos dicen en el versículo 40 que se burlaban de él. Se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, ¿qué nos dice? Tomó a los padres de la niña y los llevó adentro. Y cuando estuvo dentro, le dice a la niña, Talita cumi. Qué palabras más tiernas. Talita cumi, que traducido es niña. Le dice así, niña, levántate, levántate. A ti te digo, levántate. Y cuando la niña escuchó la voz de Jesús, nos dice la palabra que se levantó y automáticamente estaba corriendo dentro de la casa. Y cuando todos lo miraron, dice que ¿qué? Se espantaron. Y cuando Jesús les mira el asombro de ellos, les dice a ellos, no cuenten a nadie de lo que han visto. Sino les dice, denle a la niña algo de comer. ¿Por qué? Porque el hecho de que le diesen a ella algo de comer corroboraba que no era un espíritu, sino que era un ser viviente que necesitaba de sustento físico. De sustento físico. Y eso para nosotros, hermanos, es una gran, pero gran bendición. ¿Por qué, iglesia? Por el hecho de que podemos ver y entender que Jesús no solamente hizo un gran milagro, sino que Jesús, el Hijo de Dios, les mostró a ellos que para poder recibir de Dios un milagro hay que tener fe. Hay que creer que Dios lo puede hacer. Hay que creer que Jesús puede cambiar nuestra vida y puede hacer un milagro en nuestra vida. Y para concluir, Jesús les ordenó a ellos que no dijesen nada ni que divulgasen nada. Porque Jesús quería ser conocido principalmente como Maestro y Salvador. No simplemente como un hacedor de milagros. Él quería que las personas vinieran a escuchar la palabra de Dios y creer en Él, no solamente a buscar beneficios temporales o señales extraordinarias. Jesús quería que ellos le conociesen por quien Él era, el Hijo de Dios, el cual vino a este mundo a enseñarnos a nosotros el camino a la vida eterna, enseñarnos a nosotros que Dios Padre nos ama y que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida y que nadie viene al Padre sino es a través de Él. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este pasaje, por esta porción de la palabra, donde, oh Señor, podemos verte hacer dos milagros gloriosos y maravillosos, donde podemos, Padre mío, entender que, oh Padre Santo, tú eres el Dios de los imposibles, pero Padre mío, también quieres que nosotros nos acerquemos a ti creyendo, oh Padre mío, que tú tienes poder y autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y cuando nosotros, Padre mío, ejercitamos esa clase de fe, cuando nosotros creemos de esa manera, oh Padre, ¿qué puede haber imposible para nosotros?
Nada, Señor. Porque tú con nosotros y tú con nosotros haces cosas gloriosas y maravillosas. Bendice tu pueblo, bendice a la iglesia. Si hay acá un enfermo, hay alguna persona necesitada este día, oh mi Dios, tú sé tocando su cuerpo. Tú sé trayendo sanidad. Tú sé, oh Padre mío, dando, Dios, esperanza al que esperanza no tiene. Cualquiera que sea la necesidad, sé tú, mi Dios, supliéndola, porque tú eres el Dios de los imposibles. Te amamos, Padre mío, y te bendecimos y te glorificamos. Ahora también pedimos, Padre, que en nuestro tiempo de convivio, Señor, tengas a bien bendecir los alimentos, que sean de provecho y bendición a nuestros cuerpos. Y gracias, Padre, por la provisión. Bendice, Padre, las manos que los prepararon y, Padre mío, permite que sea un tiempo formidable y agradable el que nosotros como iglesia, como hijos tuyos podamos tener. Te damos honra y gloria a ti hoy y siempre, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.